Libro séptimo. Feudalismo y revolución. 1. El abuelo. Pusieron una lámpara en las losas de la cripta, al lado del tragaluz cuadrado del pozo del olvido. El cántaro de agua, el pan de munición y el haz de paja descansaban en tierra. Hallándose abierta la cripta en la roca, el preso que le ocurriese prender fuego a la paja hacía un trabajo inútil, porque no tenía peligro de incendiarse la prisión, y corría el peligro de asfixiarse el preso. Al girar la puerta sobre sus goznes, el marqués se paseaba de un lado al otro del calabozo, con ese ir y venir propio de las fieras enjauladas. Al estrépito que produjo la puerta al abrirse y cerrarse, volvió Lontenac la cabeza, y la lámpara que estaba en tierra, entre él y Gauvain, iluminó completamente el semblante de aquellos dos hombres. Se miraron, y su mirada fue de tal naturaleza, que los dejó inmóviles. El marqués dijo, sonriendo sardónicamente: «Buenos días, señor vizconde. Muchos años hace que no tenía la satisfacción de veros. Gracias os doy porque me dispensáis el favor de visitarme. Deseaba tener con quien conversar, porque os confieso que empezaba a aburrirme. Vuestros amigos pierden el tiempo con la identificación de la persona y con los consejos de guerra. Todo eso es extenso. Yo terminaría más pronto. Ya que estoy en mi casa, tomaos la molestia de pasar adelante. ¿Qué me decís de todo lo que ocurre? ¿Es original? ¿No es cierto? Teníamos rey y reina. El rey era el monarca, y la reina Francia. Cortaron la cabeza al rey y casaron a la reina con Robespierre. Este caballero y aquella señora han tenido una hija, que se denominaba Guillotina, a la que parece que me presentarán mañana. Mucho lo celebraré, como ahora me alegro de veros. ¿Venís para eso? ¿Habéis ascendido? Seríais ya verdugo. Si es una simple visita de amistad, os la agradezco. Señor vizconde, vos quizá ignoráis ya lo que es un caballero. Pues bien, aquí tenéis uno, yo soy. Miradlo, que es un objeto curioso y raro. Cree en Dios, en la tradición, en la familia, en sus abuelos. Cree en el ejemplo de su padre, en la fidelidad, en la lealtad, en la obligación para con su príncipe, en el respeto a las antiguas leyes, en la virtud y en la justicia. Tened la bondad de sentaros en tierra, porque aquí no hay sillones. Pero el que vive en el lodo, bien puede sentarse en el suelo. No lo digo por ofenderos, sino porque lo que nosotros llamamos lodo, vosotros llamáis nación. Supongo que no vendréis a exigirme que diga a voz en grito, libertad, igualdad y fraternidad. Este es un antiguo encierro en mi casa. Antes los señores introducían aquí a la canalla. Ahora la canalla mete aquí a los señores, y esto es lo que se llama revolución. Parece que me cortarán la cabeza dentro de 36 horas. No veo para ello obstáculo. Pero paréceme que al menos, por cortesía, debían haberme enviado mi caja de rapé, que está arriba, en la sala de los espejos, en la que jugasteis muchísimas veces siendo niño, y en la que os hice saltar sobre mis rodillas. Os llamáis Gauvain, y es lo más extraño que tenéis sangre noble en las venas, la misma sangre que yo, y no obstante, esa sangre que hace de mí un hombre de honor, hace de vos un descamisado. Me diréis que eso no es culpa vuestra. Pero tampoco es mía. Podemos ser malhechores inocentemente, y esto consiste en el aire que respiramos. En tiempos como estos nadie es responsable de lo que hace, la revolución es pícara para todo el mundo, y vuestros grandes criminales solo son grandes e inocentes, empezando por vos. Consentidme que os admire, porque admiro a un joven como vos, que siendo hombre de calidad, de elevada posición en el Estado, teniendo sangre noble para poner al servicio de las grandes causas, siendo vizconde de Gauvain y príncipe de Bretaña, teniendo derecho a ser duque y par de Francia, hereditario, que es casi lo más que puede ser en el mundo un hombre sensato, se divierte en ser tan poco como ahora sois, esto es, en parecer malvado a sus enemigos, o imbécil a sus amigos. A propósito, dan memorias de mi parte al abate Zimourdain». El marqués se expresaba con facilidad, sereno, sin alterarse, sin acentuar nada, con el acento de la buena sociedad, con la mirada clara y tranquila, y con las manos en los bolsillos. Hizo una pausa, respiró con fuerza, y continuó: «No reservaré que hice lo posible por mataros. 3 veces dirigí la puntería de mi cañón, tomándoos por blanco. Proceder descortés, lo reconozco. Pero es locura imaginar que en la guerra el enemigo os trate con cortesía y procure haceros favores, y estamos en guerra, mi querido sobrino, y la sostenemos a sangre y fuego. Verdad es que nos han asesinado al rey.
bonito siglo. Detúvose otra vez, y luego prosiguió. Nada de esto habría sucedido si hubieran ahorcado a Voltaire y echado a galeras a Rousseau. Son una plaga los literatos. Pero veamos. ¿De qué acusáis a la monarquía? Es cierto que envió al abad Pucelle a su abadía de Corvinay, dejándole la elección del carruaje y dándole el tiempo que necesitaba para ir allí. Es cierto que se trasladó a vuestro señor Titón del castillo de Vincennes al Deam, que es detestable. Pero Titón es, con vuestra autorización, hombre licencioso. Tales son los agravios que hizo la monarquía. Lo recuerdo, y me quejé de ellos en mi tiempo. Fui tan estúpido como vos. Pero no tan inhumano. Muchas veces se habla por hablar. Hubo la sedición de los informes, de los dictámenes y de las reclamaciones. Luego llegaron los señores filósofos, y se quemaron sus escritos en vez de quemar a los autores, mezclándose en esto las cábalas de la corte. Después llegaron los benditos, Turgot, Quesnay, Malesherbes, los fisiócratas, etcétera, etcétera, y comenzó la pelotera, todo por culpa de los escritorzuelos y de los poetastros. La enciclopedia. Diderot. D'Alembert. Ah, malvados belitres. Que un hombre tan bien nacido como el rey de Prusia cayese en un lazo. Yo hubiera suprimido a todos los emborronadores de papel. Nosotros éramos justicieros. Aún pueden verse en estas paredes las señales de las ruedas de descuartizar. Nosotros no nos divertíamos. No hacíamos caso de los escritores. Mientras haya Voltaires, habrá Marats. Mientras haya botarates que hagan garabatos con la pluma, habrá miserables que asesinen. Mientras haya tinta, existirá negrura. Mientras haya la mano del hombre que maneje la pluma de ganso, las tonterías frívolas engendrarán tonterías atroces. Los libros originan los delitos. La palabra quimera tiene dos significados, sueño y monstruo. ¿Qué afición a palabras huecas? ¿Qué queréis decir con la palabra derechos? Derechos del hombre, derechos del pueblo. Eso es hueco, inapreciable, y sin sentido. Cuando yo digo, Avoisa, hermana de Conan II, aportó en dote el condado de Bretaña a Oel, conde de Nantes y de Cornwall, que dejó el trono a Alain Fergent, tío de Berta, la que casó con Alain el Negro, señor de la Roche-sur-Yon, y tuvo de este a Conan el Menor, abuelo de Guido o Gauvain de Thouars, nuestro antepasado, expresa una cosa clara que establece un derecho. Pero vosotros, perdidos. ¿A qué llamáis derechos? Al deicidio y al regicidio. Eso es hediondo y repugnante. Lo siento por vos, señor vizconde, que late en vuestras venas la orgullosa sangre de Bretaña. Vos y yo somos descendientes de nuestro abuelo Gauvain de Thouars. Contamos entre nuestros antepasados al gran duque de Montbazon, que fue par de Francia y condecorado con el collar de las órdenes, que atacó al arrabal de Tours, fue herido en la batalla de Arques y falleció en su casa de Coufieres, a la edad de 86 años, siendo entonces Montero mayor de Francia. Podría recordaros también al conde de Landonois, a Claudio de Lorena, duque de Chevreuse, a Enrique de Lenoncourt y a Francisco de la Valbois-Dauphin. Pero, ¿para qué? El señor vizconde tiene el honor de ser idiota, y le gusta ser igual a mi palafrenero. Reconoced que cuando estabais todavía en mantillas, yo ya era viejo, y jugábamos los dos. Crecisteis y cada uno fue por su lado. Yo hacia el lado de la probidad, y vos hacia el opuesto. No sé en qué terminará todo esto. Solo sé que vuestros amigos son altivos miserables. Oh, pero el progreso. El progreso es magnífico, lo reconozco. En el ejército se ha suprimido la pinta de agua que se hacía beber 3 días consecutivos al soldado borracho. Hemos llegado al máximum del progreso con la convención, con el obispo Gobel, con el señor Chaumette y con el señor Hebert. Se concluye, sin excepción, todo lo pasado, desde la Bastilla hasta el almanaque. Las legumbres sustituyen a los santos. Muy bien, ciudadanos, disponed como amos y señores, no tengáis recelo de nada, que no podréis impedir que la religión sea religión, que la monarquía llene 15 siglos de nuestra historia y que la antigua nobleza, hasta después de decapitada, esté más elevada que vosotros. Miramos con desprecio vuestras argucias sobre el derecho histórico de las razas regias. Chilperico era un fraile llamado Daniel, y Rainfroy inventó a Chilperico para molestar a Carlos Martel. Lo sabemos mejor que vosotros, pero no se trata de eso. La cuestión es la siguiente: ser un gran reino, ser la antigua Francia, ser un país magníficamente arreglado y regido, en el que primeramente se respetaba la persona sagrada del monarca, señor absoluto del Estado. Después a los príncipes, luego a los dignatarios de la corona en los ejércitos de mar y tierra,
en la artillería y en la dirección y superintendencia de la hacienda. Tras estos, a la justicia soberana y a la subalterna, y, finalmente, a la administración política del reino, subdividida en 3 brazos. Todo esto, que era hermoso y bien ordenado, vosotros lo habéis destruido. Destruisteis como verdaderos ignorantes las provincias, sin conocer lo que las provincias valían. El genio de Francia se componía de todo el genio del continente, y cada una de sus provincias representaba una virtud de Europa. Teníamos la franqueza alemana en Picardía, la generosidad de Suecia en la Champaña, la industria holandesa en la Borgoña, la actividad polaca en el Languedoc, la seriedad española en la Gascuña, la prudencia italiana en la Provenza, la sutileza griega en la Normandía y la fidelidad suiza en el Delfinado. Todo esto lo habéis perdido por ignorancia. ¿No queréis tener nobles? Pues bien, no los tendréis. Pero vestíos de luto por su carencia, porque ya no poseeréis paladines, ni héroes. Despedíos de las grandezas antiguas. Ya no tendréis caballeros de Fontenoy, que saludaban antes de matar. No tendréis combatientes con medias de seda, como en el sitio de Lérida, ni esos grandes combates en los que los penachos atravesaban el campo como meteoros. Como sois un pueblo degradado, tendréis que sufrir la violencia que se llama invasión. Si volviese Larico no hallaría un Clodoveo que se le opusiera. Si volviese Abderramán no encontraría un Carlos Martel que le disputara el paso. Han acabado para vosotros los días gloriosos de Agnadel, de Rocroi, de Lens, de Setafarde, de Nerwinde y de Mahón. No poseeréis ni otro Marignan ni otro Francisco I. Adelante. Continuad vuestra obra. Sed hombres nuevos. Empequeñeceos. Calló el marqués un instante, y luego volvió a continuar. Mas dejad que nosotros seamos grandes. Matad a los reyes, a los nobles, a los sacerdotes. Destruid, arruinad, destrozad las máximas antiguas. Pisotead el trono, patead el altar, confundid a Dios, que ese es vuestro objeto. Sois traidores y cobardes, incapaces de sacrificio ni de abnegación. He concluido de hablar, señor vizconde. Ahora hacedme guillotinar. Tengo la honra de ser vuestro servidor. Os dije verdades que os amargan sin duda. Pero, ¿qué os importa? Yo estoy ya cadáver. Estáis libre, le contestó Gauvain. Adelantóse hasta Lantenac, despojóse del capote, se lo ciñó al anciano y le bajó el capuchón de manera que le ocultase el rostro por completo. Los dos tenían estatura gigantesca. ¿Qué estáis haciendo?, le interrogó el marqués. Gauvain, sin responderle, levantó la voz, y gritó. Teniente, abrid. La puerta se abrió. Teniente, tened cuidado de volver a cerrar bien cuando yo salga. Expresándose así, Gauvain empujó hacia fuera del calabozo al marqués, estupefacto. La sala baja, que se transformó en cuerpo de guardia, como ya dijimos, estaba apenas iluminada por una luz muy opaca. En aquella semiobscuridad, los soldados que no dormían vieron atravesar la sala, dirigiéndose hacia la brecha, a un hombre de alta estatura, con el capote galoneado del jefe. Hicieron el saludo militar, y el hombre pasó. Lantenac atravesó con lentitud, primero el cuerpo de guardia y después la brecha, y salió al aire libre. El centinela, considerándolo su jefe, le presentó las armas. Cuando se vio fuera de allí, hollando sus pies la hierba de los campos, teniendo a 200 pasos la selva y ante sí el espacio, la noche, la libertad y la vida, se detuvo y permaneció inmóvil un momento, como hombre que deja hacer cediendo a la sorpresa y se pregunta si obró bien o mal, y vacila entre retroceder o proseguir. Después de pensar algunos segundos, levantó la mano derecha, hizo chocar el dedo del corazón con el pulgar, dio un castañetazo, y exclamó: «Ya lo creo». Se alejó de aquel sitio. La puerta del calabozo volvió a cerrarse, quedando Gauvain dentro. 2. El Consejo de Guerra. Por aquella época, en los consejos de guerra se obraba casi discrecionalmente. Dumas, en la Asamblea Legislativa, bosquejó un proyecto de legislación militar, que más tarde perfeccionó Talot en el Consejo de los 500, pero código definitivo para los consejos de guerra no se redactó hasta la época del Imperio. En 1793, el presidente de un tribunal militar era casi todo el consejo. Elegía 2 vocales, clasificaba el orden de los grados, arreglaba la emisión de votos y era el que disponía el tribunal,
siendo al mismo tiempo juez. Zimurdain dedicó para pretorio del Consejo de Guerra la misma sala del piso bajo donde estuvo el reducto y que ahora era cuerpo de guardia. Deseaba abreviarlo todo, lo mismo el camino de la prisión al tribunal que el del tribunal al patíbulo. Según sus órdenes, a mediodía se reunió el consejo, en cuya sala hizo colocar 3 sillas de paja, una mesa de pino, 2 velas encendidas y un taburete delante de la mesa. Las sillas eran para los vocales del consejo y el taburete para el acusado. A los extremos de la mesa se pusieron otros 2 taburetes, uno para el auditor, que era un furriel, y el otro para el escribano, que era un cabo. Se veía sobre la mesa una barra de lacre rojo, un sello de cobre de la República, varios cuadernillos de papel blanco y 2 carteles impresos y extendidos. Uno era el bando que ponía a Lantenac y a sus secuaces fuera de la ley y el otro el decreto de la convención. A espalda de la silla del centro de la mesa había un pabellón de banderas tricolores. En aquella época de ruda sencillez el aparato de cualquier ceremonia se arreglaba pronto. La silla puesta en medio de la mesa estaba destinada al presidente y daba frente a la puerta del calabozo. El público lo formaban los soldados. 2 gendarmes se colocaron uno a cada lado del taburete. Zimurdain se sentó en la silla del medio, teniendo a su derecha al capitán Gechams, primer juez, y a su izquierda al sargento Radup, segundo juez. Zimurdain lucía en la cabeza sombrero con penacho tricolor, al lado el sable y en el cinturón 2 pistolas. La cicatriz que le quedó en la cara era de vivo color rojo y aumentaba la ferocidad de su aspecto. Radup, al cabo, se dejó curar, y tenía liada la cabeza en un pañuelo, sobre el que se iba extendiendo lentamente una mancha de sangre. A las 12, antes de dar principio al acto, un correo, cuyo caballo piafaba no lejos de allí, esperaba en pie, cerca de la mesa, las órdenes de Zimurdain. Zimurdain escribía lo siguiente: Ciudadanos presidente e individuos del Comité de Salvación Pública. Lantenac está preso y se le ejecutará mañana. Fechó y firmó, dobló el papel, lo cerró y selló, entregándoselo al correo, que marchó enseguida. Hecho esto, Zimurdain dijo en voz alta: Abrid el calabozo. Los gendarmes descorrieron los cerrojos, abrieron la puerta del calabozo y penetraron en él. Zimurdain levantó la cabeza, cruzó los brazos, miró a la puerta y gritó: Traed al preso. Un hombre se presentó entre los 2 gendarmes, bajo la cintra de la puerta abierta. Era Gauvain. Zimurdain se estremeció, exclamando: Gauvain. Y repitió: He dicho que venga el preso. Soy yo, replicó Gauvain. Tú. Yo. Y Lantenac. Está libre. Libre. Sí. ¿Se ha fugado? Sí. Zimurdain murmuró temblando. Este castillo fue suyo y conocerá todas sus salidas. El calabozo, sin duda, se comunica con alguna de ellas. Debe haberlo previsto. Encontraría el medio de evadirse sin necesidad y sin auxilio de nadie. No, que le han ayudado, respondió Gauvain. ¿A fugarse? Sí. ¿Quién? Yo. Tú. Yo. Tú estás loco. Entré en el calabozo, en el que permanecí algún tiempo hablando con el preso. Me quité el capote de comandante, lo eché sobre sus hombros, le bajé el capuchón y salió del calabozo en vez de salir yo, que me quedé ocupando su puesto, y aquí estoy. ¿Has hecho lo que refieres? Sí. No lo creo. Pues es cierto. Que conduzcan a Lantenac. No está ya en la torre. Los soldados, al verle con el capote de comandante, creyeron que era yo y le han dejado pasar. Era de noche aún. ¿Estás loco? Refiero lo que ha sucedido. Hubo un momento de silencio. Después Zimurdain tartamudeó. Entonces mereces la muerte, repuso Gauvain. Zimurdain estaba pálido como un cadáver y se quedó inmóvil como el hombre a quien hiere un rayo. No podía respirar y gotas gruesas de sudor aparecieron en su frente. Afirmando un poco la voz, dijo: Gendarmes,
haced sentar al acusado. Gauvain se sentó en el taburete. Zimurdain agregó: gendarmes, sable en mano. Era la fórmula empleada cuando pesaba sobre los acusados una sentencia capital. Los gendarmes desenvainaron los sables. La voz de Zimurdain recobró su acento ordinario. Acusado dijo: levantaos. Ya no tuteaba a Gauvain. 3. Los votos. Gauvain se levantó. ¿Cómo os llamáis?, le interrogó Zimurdain. Gauvain. ¿Vuestra profesión? Comandante, jefe de la columna expedicionaria de las costas del norte. ¿Sois pariente o aliado del prófugo? Sobrino de segundo grado. ¿Conocéis el decreto de la convención? Veo el cartel sobre la mesa. ¿Qué tenéis que aducir sobre este decreto? Que yo he refrendado su publicación, que he mandado que se cumplimentase, y que dispuse fijar ese cartel, a cuyo pie está mi nombre. Designad un defensor. Me defenderé yo mismo. Tenéis la palabra. Zimurdain había recobrado su impasibilidad. Pero ésta se pareció menos a la calma del hombre que a la tranquilidad de la roca. Gauvain estuvo un instante silencioso y meditabundo. Zimurdain preguntó: ¿qué tenéis que decir en vuestra defensa? Gauvain levantó la cabeza con lentitud, y sin mirar a nadie respondió: tengo que decir que un hecho ha borrado de mi pensamiento y de mi corazón otros hechos, una acción magnánima presenciada de cerca me ha ocultado 100 acciones criminales. Por una parte un anciano y por la otra unos niños se han colocado entre mi conciencia y mi deber político. Olvidé el incendio de pueblos, la devastación de campos, los crímenes con prisioneros heridos, el fusilamiento de mujeres, el plan de entregar Francia a Inglaterra, y puse en libertad al asesino de la patria. Soy culpado, y aunque hablando de esta manera podría creerse que hablo contra mí, están en un error los que eso crean. Hablo en mi favor. Cuando el culpado reconoce su culpa, salva lo único digno de salvarse, el honor. ¿Esto es todo lo que tenéis que alegar en vuestra defensa?, volvió a preguntar Zimurdain. Agrega que siendo jefe debía dar ejemplo, y vosotros debéis también darlo como jueces. ¿Qué ejemplo pretendéis que demos? El de condenarme a muerte. ¿Encontraríais justa esta sentencia? Justa y precisa. Sentaos. El Furriel, que desempeñaba el papel de auditor, se levantó y leyó, primero el bando, que ponía fuera de la ley al Antenac, y después el decreto de la convención, que sentenciaba con pena capital a todo el que favoreciera la evasión de un prisionero rebelde. Este decreto tenía al pie varias líneas impresas prohibiendo prestar apoyo y socorro a los rebeldes, bajo pena de muerte, y las firmaba el comandante en jefe de la columna expedicionaria, Gauvain. Después de leer lo que antecede, el auditor se sentó. Zimurdain cruzó los brazos y dijo: acusado, poned atención. Concurrentes, oíd, mirad y callad. A vuestra vista está la ley. Se va a proceder a la votación. Cada uno de los vocales emitirá su voto en alta voz, en presencia del acusado, pues la justicia nada debe ocultar. Zimurdain agregó: tiene la palabra el primer vocal, el capitán Gechams. Este parecía no ver ni a Zimurdain ni a Gauvain. Sus párpados, casi cerrados, escondían sus ojos inmóviles y fijos en el cartel del decreto, como si contemplaran un abismo. Invitado a dar su voto, dijo: la ley es terminante. ¿El juez es más y es menos que el hombre? Es menos, porque no tiene corazón, y es más, porque blande la espada de la justicia. En el año 414 de la fundación de Roma, Manlio ordenó matar a su hijo por el crimen de haber vencido sin mandato suyo. La violación de la disciplina exigía esta expiación. Aquí ha sido violada la ley, y la ley está más alta que la disciplina. Por efecto de un exceso de compasión, la patria vuelve a estar en peligro. La compasión puede llegar a adquirir las proporciones del delito. El comandante Gauvain preparó la fuga del rebelde Lantenac. El comandante Gauvain es culpable. Voto, pues, por su muerte. Gauvain levantó la voz y dijo:
capitán Gechams, habéis votado en justicia y os doy las gracias. Zimourdain continuó. Tiene la palabra el segundo vocal. Hablad, sargento Radup. Radup se levantó, se volvió hacia Gauvain y le saludó militarmente. Después habló del modo siguiente. Si juzgáis de esa manera, podéis guillotinarme, porque declaro en nombre de Dios y bajo mi palabra de honor que quisiera haber realizado primero lo que hizo el viejo, y después lo que hizo mi comandante. Cuando vi a aquel individuo de más de 80 años arrojarse al fuego para sacar de él a 3 muñecos, dije para mí, buen hombre, eres un héroe. Y al saber que es mi comandante el que ha salvado a ese viejo de la bestial guillotina, digo, mi comandante, yo os recompensaría con la cruz de San Luis, y debierais ser general, porque sois todo un hombre. Somos tan imbéciles que para cortarle después la cabeza nos hayamos tomado el trabajo de ganar la batalla de Valmy, la de Fieuros y la de Wattignies. El comandante Gauvain persigue por todas partes a esos borricos realistas, salva la república a sablazos, y a tambor batiente gana la acción de Dol, lo que era dificilísimo. Y cuando tenéis un hombre como ese, ¿queréis despojaros de él? En vez de nombrarle general queréis segarle el cuello. Cosas semejantes son capaces de hacer que uno se arroje al Sena desde el Puente Nuevo. Declaro que a vos mismo, ciudadano Gauvain, si en vez de ser mi jefe fueseis el cabo de mi compañía, os diría que habéis dicho una porción de tonterías. El viejo hizo bien en salvar a los niños, y vos habéis hecho divinamente en salvar al viejo, y si guillotinamos a las gentes porque hagan buenas acciones, entonces es cuestión de apagar la luz y echar a correr. ¿A dónde vamos a parar empleando ese procedimiento? ¿Pero esto es sueño o realidad? Me pellizco hace media hora, para saber si estoy despierto, porque no comprendo lo que sucede. ¿Queríais, acaso, que el viejo dejase que se quemasen vivos los chiquitines o que mi comandante consintiera que le cortaran el cuello al viejo por haberlos salvado? En ese caso, guillotinadme a mí, que yo también hubiera obrado lo mismo. Supongamos que los niños hubieran perecido abrasados. Entonces el batallón del Gorro Rojo quedaba deshonrado. ¿Era eso lo que se quería? Entonces comámonos los unos a los otros. Entiendo tanto de política como cualquiera de vosotros. He pertenecido al Club de las Picas, y veo que concluiremos por embrutecernos. En resumen, no me gustan las cosas que tienen el inconveniente de poner al hombre en situación de no saber dónde está ni lo que hace. ¿Por qué diablos luchamos? ¿Por qué queréis matar a nuestro jefe? Pues yo adoro a mi comandante y le necesito, y hoy le quiero más que ayer todavía. Me hacéis reír al pretender guillotinarle. Los demás no lo permitiremos, eso no es posible. Dicho esto, se sentó Radup, cuya herida se había abierto y un chorro de sangre, que salía por la venda, le corría a lo largo del cuello desde el sitio donde estuvo la oreja. Zimourdain, volviéndose hacia el sargento, le interrogó. ¿Votáis por la absolución del acusado? Voto, repuso Radup, porque se le nombre general. Os pregunto si votáis por la absolución. Voto porque lo eleven al sitio más alto de la República. Sargento Radup. ¿Votáis por la absolución del comandante Gauvain, sí o no? Voto porque me corten la cabeza por él. Escribano, por la absolución, le dijo Zimourdain. El escribano anotó, sargento Radup, absolución. Después dijo. Un voto en favor de la pena capital y otro en favor de la absolución. Le tocó el turno de votar a Zimourdain. Levantóse, se quitó el sombrero y lo puso sobre la mesa, y su lividez era cadavérica. Profundo silencio reinó en la sala. Zimourdain dijo en voz grave, pausada y firme. Acusado Gauvain, después de examinar vuestro proceso, en nombre de la República, el Consejo de Guerra, por mayoría de votos, por 2 votos contra 1. Al llegar aquí se paró un instante. Todos esperaban el resultado de lo que iba a decir, con la mayor ansiedad. Al cabo de un momento terminó diciendo. Os condena a la pena de muerte. La cara de Zimourdain, al decir las anteriores palabras, expresaba la tortura del triunfo siniestro. Cuando en las tinieblas Jacob consiguió que lo bendijera el ángel a quien venció en la lucha, manifestó la sonrisa espantosa que apareció en los labios de Zimourdain. Pero fue un relámpago, y su semblante quedó impasible como el mármol. Sentóse, se cubrió y añadió. Comandante Gauvain, se os ejecutará mañana al salir el sol. Gauvain se levantó y dijo. Doy las gracias al tribunal.
Conducid al reo, dijo Zimourdain a los gendarmes. Abrieron la puerta del calabozo, penetró Gauvain, y la puerta se cerró tras él. Los gendarmes, con los sables desenvainados, se quedaron haciendo centinela al sentenciado a muerte. A Radu lo sacaron de la sala accidentado. 4. Zimourdain, juez y poder supremo. Es un campamento como un enjambre de avispas, sobre todo en tiempo de revolución. El aguijón cívico, que reside en el soldado, sale veloz y espontáneamente para picar al jefe, con tanta resolución como tuvo para expulsar al enemigo. Se escucharon varios zumbidos entre los valientes soldados que entraron al asalto en la Tourne. El primero fue contra el comandante Gauvain cuando se enteraron de la evasión del Antenac. Cuando salió del calabozo el comandante en vez del marqués se produjo en la tropa una conmoción eléctrica, y rápidamente se supo la noticia en todo el campamento. Entonces estalló el primer murmullo en aquel ejército, que venía a decir, ¿van a juzgar a Gauvain? Pero ese juicio no será más que una fórmula, porque no hay que fiarse de exnobles y de solideos. Acabamos de ver a un vizconde que salva a un marqués, y ahora veremos a un cura que absuelve a un noble. Cuando se conoció lo contrario, esto es, la condena de Gauvain, se promovió el segundo murmullo. Vaya una barbaridad. Quieren matar a nuestro jefe, que es un bravo. A nuestro valiente comandante, que es un héroe. Dicen que fue vizconde, pues por eso tiene más mérito en él ser hoy republicano. Y se atreven a condenar a muerte a un hombre que nos conduce de victoria en victoria y que terminará muy pronto la guerra de la Vendée. ¿Y por qué? Por dejar fugarse a un anciano que se arriesgó a salvar a 3 niños. Un cura matar a un soldado. Así se expresaba la tropa victoriosa y descontenta, envolviendo a Zimourdain en una atmósfera de indignación sombría. 4000 hombres contra uno parece que debían hacer gran fuerza, y en realidad no resultaba ninguna. Aquellos 4000 hombres eran una multitud, y Zimourdain era una voluntad. Aquellos sabían que este fruncía el ceño con facilidad, y solo esto era suficiente para que le respetase aquel ejército. En aquella época severa era preciso ver detrás de un hombre la sombra del Comité de Salvación Pública, para que fuese temible aquel hombre y para convertir la imprecación en murmullo y el murmullo en silencio. Antes y después de los comentarios, Zimourdain era árbitro del destino de Gauvain, como del de todos los del campamento. Sabían que era inútil pedirle humanidad, porque él solo respetaba la voz de su conciencia, voz sobrehumana que él solo era capaz de poder oír. Todo dependía de él. Podía anular su fallo de juez con sus poderes de delegado civil. Solo él podía perdonar. Un solo signo suyo bastaría para poner en libertad a Gauvain. Era el dueño de su vida y de su muerte, era el amo de la guillotina. En aquel instante trágico, representaba el poder supremo. 5. El calabozo. La sala de justicia volvió a ser cuerpo de guardia, que, como la víspera, esta era doble. Los 2 gendarmes vigilaban la puerta del calabozo. A las 12 de la noche, un hombre, con un farol en la mano, atravesó el cuerpo de guardia, se dio a conocer y mandó abrir la prisión. Era Zimourdain. Penetró dejando la puerta entreabierta. Zimourdain dio algunos pasos en la obscuridad de aquel encierro, dejó el farol en tierra y se paró. Al oír en la obscuridad la respiración regular de un hombre dormido, se puso el ex-cura a escuchar. Gauvain estaba acostado en el fondo del calabozo, sobre un montón de paja, y dormía profundamente. Zimourdain se aproximó hasta él, haciendo el menor ruido posible, y se quedó contemplándole. Una madre que velase el sueño de su hijo de pecho no dirige a este mirada más dulce y más inexpresable. Sin querer quizás Zimourdain, se le escapaba esta mirada. Zimourdain, como los niños en determinados casos, se restregó los ojos con los puños, permaneciendo inmóvil un momento. Después se arrodilló, levantó con suavidad la mano de Gauvain y apoyó en ella los labios. Gauvain hizo un movimiento. Abrió los ojos con la vaga sorpresa del que se despierta de repente. A la luz del farol que iluminaba débilmente la cueva, reconoció a Zimourdain. «Calla», dijo, «sois vos». Y añadió: «Soñaba que la muerte me besaba la mano». Zimourdain experimentó la sacudida brusca que produce en la mente la invasión de un torrente de pensamientos, torrente tan inmenso e impetuoso que a veces amaga negar el alma. Pero quedó, sin embargo,
en el profundo abismo del corazón de Timo Urdain, que únicamente pudo decir: Gauvain. Los dos se miraron atentamente, Timo Urdain con los ojos llenos de esas llamas que secan las lágrimas y Gauvain con su más suave sonrisa. Este se incorporó, apoyándose sobre el codo, y dijo: La cicatriz que lleváis en el rostro la abrió el sablazo que por mí recibisteis. Ayer también quisisteis asistir al combate a mi lado y por mí. Si la providencia no os hubiera puesto al lado de mi cuna, ¿dónde estaría yo hoy? En las tinieblas, porque si tengo noción del deber es porque vos me habéis enseñado. Nací atado, porque las inquietudes son ligaduras, me las desatasteis, y os debo volverme libre de ellas. De una momia hicisteis un adolescente, desarrollando en él la conciencia. Sin vos hubiera crecido siendo siempre pequeño. Existo, pues, por vos. Era un señor, y me transformasteis en ciudadano. En el ciudadano infundisteis una alma, dándome aptitud como hombre para la vida del mundo, y como alma para la vida del cielo. Me concedisteis para caminar por los senderos de la realidad humana la clave de la verdad, y para ir más allá la clave de la luz. Os doy las gracias por haberme creado. Timo Urdain se sentó sobre la paja al lado de Gauvain, y le dijo: Vengo a cenar contigo. Gauvain fraccionó el pan moreno y se lo presentó. Timo Urdain tomó un pedazo. Después le ofreció el cántaro de agua. Bebe tú primero, dijo Timo Urdain. Gauvain bebió y trasladó el cántaro a su maestro, que bebió también. En aquella cena el comandante comía y bebía muy poco, y el excura bebía mucho y apenas comió el pan, lo que demostraba la tranquilidad del uno y la fiebre del otro. Terrible serenidad remaba en el calabozo. Aquellos dos hombres empezaron un diálogo. Gauvain decía: Veo insinuarse importantes sucesos. Es misterioso lo que hace la revolución en estos momentos. Detrás de su obra visible hay otra invisible. La primera tapa a la segunda. La obra visible es feroz, la invisible sublime. En este momento la distingo con claridad, y me parece hermosa. Como fue necesario aprovechar los materiales de lo pasado, ha tenido que venir el extraordinario año 93, en el que, con el andamio de la barbarie, se construye el templo de la civilización. Sí, contestó Timo Urdain. De lo provisional saldrá lo definitivo. Lo definitivo, esto es, el paralelismo del derecho y del deber, el impuesto proporcional y progresivo, el servicio militar obligatorio, la nivelación sin oscilaciones, y por encima de todos y de todo, esa línea recta que se llama la ley. La república de lo absoluto. Yo quiero mejor, replicó Gauvain, la república de lo ideal. Se interrumpió un momento, y después continuó. Entre lo que concluís de decir. ¿Dónde colocáis la adhesión, el sacrificio, la abnegación, el entrelazamiento de los afectos benévolos, el amor? Debe establecerse en todo el equilibrio, pero es mejor establecer en todo la armonía. Sobre la balanza debe ponerse la lira. Vuestra república mide, dulcifica y regula al hombre. La mía lo levanta hasta el firmamento. Separa a una de otra la diferencia que hay entre un teorema y un águila. Es porque tú te pierdes en las nubes. Y vos en el cálculo. Hay algo de soñado en la armonía. También existe en el álgebra. Quisiera que el hombre fuese como lo deseaba Euclides. Yo lo prefiero como lo soñaba Homero. La sonrisa severa de Timo Urdain se fijó en Gauvain como para contener el vuelo de su alma. Eso es pura poesía. Desconfiad de los poetas. Recuerdo esa frase. Desconfiad de la brisa, del rayo de luz, de los perfumes de las flores, de las constelaciones. Nada de eso da de comer. ¿Qué sabéis de eso? La idea es asimismo un alimento. Pensar es comer. Dejémonos de abstracciones. La fórmula de la revolución es, 2 y 2, 4. En cuanto doy a cada uno lo que le corresponde. Os falta dar lo que no le corresponde. ¿Qué queréis decir? ¿Qué representa eso? La inmensa concesión recíproca que cada uno debe a todos y que todos deben a cada uno, que es en lo que se basa la vida social. Independiente del derecho estricto nada debe haber. Pues hay mucho. No veo más que la justicia. Pues yo miro más arriba de ella. ¿Qué existe sobre la justicia?
La equidad. Precisa tu pensamiento. Lo precisaré. Queréis el servicio militar obligatorio. Pero, ¿contra quién? Contra los demás hombres. Pues bien, yo quiero que no haya servicio militar, yo quiero la paz. Queréis socorrer a los miserables. Yo quiero suprimir la indigencia. Queréis impuesto proporcional, yo quiero que no haya impuesto, que se reduzcan los gastos comunes a su mínima expresión y que se paguen con el aumento de la producción social. ¿Qué entiendes por eso? Voy a explicároslo. Desde luego suprimiría toda clase de parásitos, el sacerdote, el juez y el soldado. Inmediatamente sacaría partido de nuestra riqueza. En vez de echar los abonos a los albañales, los depositaría en los surcos. Las 3/4 partes de nuestro territorio son eriales, las haría productivas. Suprimiría las dehesas de pasto inútiles, y repartiría las tierras del común. Que cada hombre sea poseedor de un pedazo de tierra y que cada pedazo de tierra tenga un hombre, y veréis centuplicarse el producto social. Utilizad la naturaleza, que es una inmensa fuerza auxiliar que se ha despreciado hasta ahora. Haced trabajar para todos las ráfagas del viento, los saltos de agua y todos los efluvios magnéticos. El globo contiene una red subterránea y venosa, y hay en ella circulación prodigiosa de agua, de aceite, de fuego. Picad la vena del globo y haced brotar esa agua para vuestras fuentes, ese aceite para vuestras lámparas y ese fuego para vuestros hogares. Pensad en el movimiento de las olas, en el flujo y reflujo, en el vaivén de las mareas. Pues el océano es una inmensa fuerza perdida, porque no se sabe sacar partido del océano. Estás ya en plena ilusión. Esto es plena realidad. ¿Y qué hacéis de la mujer? Interrogó repentinamente Gauvain a Zimourdain. Lo que es. La servidora del hombre. Sí, pero con una condición. ¿Cuál? Con la condición de que el hombre sea a sí mismo el servidor de la mujer. ¿Eso crees? Exclamó Zimourdain. El hombre no debe servir nunca. El hombre es el señor, y no admito más señorío que el del hogar. El hombre en su casa es rey. Sí, pero con una condición. ¿Cuál? Con la condición de que la mujer sea reina. Es decir, que deseas para el hombre y para la mujer. La igualdad. ¿La igualdad? Estás equivocado. Son distintos los dos seres. Digo que quiero entre ellos la igualdad, pero no la identidad. Hubo otra pausa, una especie de tregua entre aquellos dos espíritus, que cambiaban mutuamente rayos de luz. Zimourdain la rompió, preguntando. ¿Y el hijo, a quién le pertenece? Primero, al padre que lo engendra, después a la madre que lo cría, luego al preceptor que lo educa, después a la ciudad que lo viriliza, más tarde a la patria, que es su madre suprema, y últimamente a la humanidad, que es su abuela. No hablas de Dios. Cada uno de esos grados, padre, madre, preceptor, ciudad, patria y humanidad, es un peldaño de la escalera que sube hasta Dios. Zimourdain callaba. Gauvain prosiguió. Cuando se consigue subir a lo alto de la escalera se llega hasta Dios. Dios se abre ante nosotros y penetramos en él. Zimourdain hizo el gesto del hombre que trata de despertar a otro, y dijo. Gauvain, baje a la tierra. Debemos tratar de realizar únicamente lo posible. Comenzad por no hacer lo imposible. Lo posible se realizará siempre. No siempre. Si se manosea con fuerza, la utopía lo mata. Es necesario, sin embargo, apoderarse de la utopía, imponerle el yugo de lo real y encerrarla en el cuadro de los hechos. La idea abstracta debe convertirse en idea concreta, y así lo que pierde en hermosura lo gana en utilidad. Es menor, pero es mejor. El derecho debe encarnarse en la ley. Cuando el derecho se transforma en ley es absurdo. Lo posible es algo más que eso. Ya vuelves a soñar. Lo posible es un pájaro misterioso que revolotea continuamente por encima del hombre. Es preciso, pues, cogerle. Sí, pero vivo. Gauvain continuó. Mi pensamiento puede condensarse en estas dos palabras. Siempre adelante. Si Dios hubiera deseado que el hombre retrocediese, le hubiera puesto un ojo en la nuca. Miramos siempre hacia oriente, hacia lo que se abre, hacia lo que nace.
El que cae estimula al que se eleva. Cada siglo tiene su misión, hoy cívica, mañana humana. Hoy agitando la cuestión del derecho, mañana la del salario, aunque salario y derecho en el fondo son idénticos. El hombre vive para que le paguen. Dios, al dar la vida, contrae una deuda. El derecho es el salario innato, y el salario es el derecho adquirido. Gauvain se expresaba con el acento concentrado del profeta. Zimourdain le escuchaba. Los papeles estaban invertidos. A la sazón, el discípulo parecía el maestro. «¡Qué deprisa vas!», exclamó Zimourdain. «Es porque dispongo de poco tiempo que emplear», contestó Gauvain sonriéndose. Después añadió: «Entre nuestras dos utopías hay la diferencia de que vos queréis el cuartel obligatorio y yo quiero transformarlo en escuela. Queréis que el hombre sea soldado, y yo deseo que sea ciudadano. Le queréis terrible, yo reflexivo. Fundáis la república en la espada y yo la fundo». Se paró y luego dijo: «Yo establecería una república de inteligencia». «¿Y hasta que llegue?». «Lo que existe». ¿Absuelves el momento actual? Sí. ¿Por qué? Porque es una tempestad y la tempestad tiene su razón de ser. Si el rayo destruye alguna encina, en cambio purifica muchos bosques. La civilización sufría una peste y la libra de ella el viento de la tempestad. Quizás no escoge bien las víctimas, porque está encargado de barrer muchísimo. Pero teniendo presentes los estragos que causan los miasmas, ¿comprende el furor del huracán? Por lo demás, nada importa la tempestad si soy dueño de la brújula, ni los acontecimientos si tengo limpia la conciencia. Después, bajando la voz, agregó con cierta solemnidad: ¿Hay alguno a quien es preciso dejarle hacer? ¿A quién? Gauvain levantó el dedo índice sobre la cabeza. Zimourdain continuó con la vista la dirección del dedo levantado, y al través de la bóveda del calabozo le pareció ver el cielo cubierto de estrellas. Volvió a reinar otro momento de silencio. Zimourdain repuso: «Que la sociedad sea superior a la naturaleza, te lo repito, es un sueño, no es posible. Ese debe ser el objetivo de la sociedad. Si ésta no lo poseyese, ¿qué sería de ella? Permaneciendo en el estado de naturaleza, seríamos salvajes, y Tahití sería un paraíso, pero un paraíso en el que no se piensa, y mejor vale un infierno inteligente que un paraíso bestial. Pero no hay para nosotros semejante alternativa. Somos la sociedad humana, que es superior a la naturaleza. Si no la mejoramos, ¿para qué salimos de ella? Para eso nos debía gustar el trabajo, como a la hormiga, o la miel, como a la abeja, y permanecer siendo animales trabajadores y no seres inteligentes. Si agregamos algo a la naturaleza, seremos necesariamente más grandes que ella, porque agregar es aumentar, y aumentar es engrandecerse. La sociedad es la naturaleza sublimada. Quiero conseguir aquello de que carecen los hormigueros y las colmenas. Esto es, monumentos, artes, poesía, héroes y genios. ¿Vivir arrastrando cargas constantemente no es la ley del hombre? Basta ya de parias, de esclavos y de forzados. Quiero que cada uno de los atributos del hombre sea un signo de civilización y un signo de progreso. Deseo la libertad ante el espíritu, la igualdad ante el corazón y la fraternidad ante el alma. Basta de yugos. El hombre fue creado, no para arrastrar cadenas, sino para desplegar las alas. No quiero que haya hombres reptiles. Quiero la transfiguración de la larva en lepidóptero y la transformación del gusano en flor viva que remonte el vuelo. Quiero. De repente, Gauvain dejó de hablar y su mirada se animó con desusado brillo. Sus labios aún se movían, pero no articulaban ninguna palabra. La puerta del calabozo quedó entreabierta, y por ella penetraban rumores exteriores. Escuchábase el vago sonido de clarines y cornetas que tocaban diana. Ruido de culatas de fusiles que chocaban contra el suelo, anunciando el relevo de los centinelas, y, finalmente, cerca de la torre, movimientos de tablas y de maderos, heridos por los golpes sordos e intermitentes del martillo. Zimourdain los oía palideciendo. Gauvain no oía nada. Su meditación era cada vez más intensa. Parecía que no respiraba. Tan atento se hallaba a lo que veía por debajo de la bóveda visionaria de su cerebro. Se estremecía suavemente y se desarrollaba en sus pupilas, por grados, la claridad de la aurora que brillaba en ellas. Así transcurrió un rato.
Zimourdain le preguntó. ¿En qué piensas? En el porvenir, contestó Gauvain. Volvió después a absorberse en su meditación. Zimourdain se levantó del lecho de paja donde los dos hallábanse sentados y Gauvain no lo advirtió. Zimourdain, fijando cariñosamente la vista en el joven pensativo, retrocedió lentamente hasta la puerta de la prisión y salió de allí. El calabozo volvió a quedar cerrado. 6. Entretanto, el sol sale. No tardó en amanecer. Al mismo tiempo que se iluminó el horizonte, un objeto raro, inmóvil, sorprendente y desconocido para los pájaros de aquel clima se presentó en la meseta de la Tourne, por encima del bosque de Fougeres. Lo colocaron allí durante la noche. De lejos, en el horizonte, formaba una silueta de líneas rectas y duras, que ofrecía el aspecto de una letra hebraica o de uno de esos jeroglíficos de Egipto que formaban parte del alfabeto del antiguo enigma. La idea que despertaba dicho objeto a simple vista era la de su inutilidad. Estaba colocado entre brezos en flor y se adivinaba para qué podría servir. Contemplándose más despacio daba escalofríos. Era una especie de tablado, sostenido por 4 postes. En uno de sus extremos se elevaban 2 maderos altos y rectos, unidos en sus vértices por un travesaño, del cual pendía un triángulo, que parecía negro al destacarse sobre el azul del cielo de la mañana. Al otro extremo del tablado se veía una escalera, y en la parte inferior, entre los 2 maderos, se veía una especie de cepo, compuesto de 2 secciones móviles, que ajustándose una a otra ofrecían a la vista un orificio circular de las dimensiones del cuello del hombre. La sección superior corría por una ranura, de modo que podía alzarse o bajarse. En aquellos momentos, las 2 medias lunas, que uniéndose formaban un collar, estaban separadas. Al pie de los 2 maderos, que como pilares sostenían el triángulo, había una tabla que podía girar sobre sus charnelas, y se asemejaba a una báscula. Al lado de esta tabla había un cesto oblongo, y delante, entre los 2 postes, otro cesto cuadrado. Todo aquel aparato se hallaba pintado de rojo y era de madera, menos el triángulo, que era de hierro. Su aspecto era formidable. Aquella construcción deforme era la guillotina. Frente a frente, y a pocos pasos de distancia en el barranco, había otro monstruo, la Tourne. Monstruo de piedra que formaba pendant con el de madera. Cuando el hombre toca la madera o la piedra, éstas participan algo del hombre. Un edificio es un dogma, una máquina es una idea. La Tourne representaba la resultante fatal de lo pasado, que en París se llamaba la Bastilla, en Inglaterra la Torre de Londres, en Alemania el Spielberg, en España el Escorial, en Moscú el Kremlin y en Roma el Castillo de Sant'Angelo. En la Tourne se condensaban 500 años, la Edad Media, el vasallaje, la gleba, el feudalismo. En la guillotina se condensaba un año, el 93, y sus 2 meses constituían el contrapeso de los 15 siglos. La Tourne era la monarquía, la guillotina era la revolución. Por un lado, la deuda. Por otro, el plazo cumplido. Por una parte, la intrincada complicación gótica del siervo, del señor, del esclavo, del dueño, de la plebe, de la nobleza, del código múltiple ramificado en usos y costumbres, del juez y del clérigo coligados, de las ligaduras infinitas del fisco, de las gabelas, de las capitaciones, de las manos muertas, de las prerrogativas, de las preocupaciones del fanatismo, del privilegio real, de la bancarrota, del cetro, del trono, de la arbitrariedad, del derecho divino. Y por otra parte, ese objeto tan insignificante. Una cuchilla afilada. Por un lado, el nudo, y por el otro, el hacha. La Tourne estuvo muchísimos años sola en aquel desierto. Allí permanecía con sus almenas, desde la que cayó sobre los sitiadores aceite hirviendo, pez inflamada y plomo derretido. Allí se hallaba con sus calabozos del olvido, empedrados de huesos humanos. Con su sala de descuartizar, con la tragedia enorme a que sirvió de teatro durante mucho tiempo. Su figura funesta dominaba aquella selva, a cuya sombra gozó 15 siglos de tranquilidad feroz. Fue en el país el único poder, el único objeto de respeto y de espanto. Fue la única representante de la barbarie. De improviso veía levantarse frente a ella y contra ella un monstruo no menos horrible, la guillotina. De vez en cuando parece que la piedra tenga una especie de vista extraña. Las estatuas observan, las torres vigilan, las fachadas contemplan.
La Tourne parecía que examinaba la guillotina, y que se interrogaba a sí misma. ¿Qué es eso? Un objeto que parecía haber salido de la tierra, y, en efecto, de ella había salido. De la tierra regada con tanto sudor, con tantas lágrimas, con tanta sangre, de la tierra, en que se habían cavado muchas huesas y preparado muchas celadas. De la tierra, en la que se pudrieron toda clase de cadáveres, producidos por la tiranía. De la tierra, superpuesta a muchos abismos en los que se enterraron infinitos crímenes, como espantosas semillas. De la tierra profunda salió en día determinado esa desconocida, esa vengadora, esa terrible máquina portaespada, cuando el 93 dijo al mundo viejo, aquí estoy. La guillotina tenía derecho a decir a la torre, soy tu hija. La Tourne, ante esta horrible aparición, parecía intranquila, como si le tuviese miedo. La monstruosa mole de granito era majestuosa e infame. Pero aquel madero con su triángulo lo era más que ella. La omnipotencia destronada sentía horror a la omnipotencia nueva. La historia criminal contemplaba a la historia justiciera. La violencia de otros tiempos se medía con la violencia moderna. El ayer temblaba ante el hoy. La antigua ferocidad sufría la sensación del espanto nuevo. Lo que estaba ya hundido en la nada, abría sus ojos fúnebres ante lo que se denominaba el terror, y el fantasma completaba el espectro. La naturaleza es implacable. No consiente en retirar sus flores, sus músicas, sus perfumes y sus rayos ante la abominación humana. Anonada al hombre por el contraste que ofrece la belleza divina junto a la fealdad social, no le evita ni un ala de mariposa ni un canto de pájaro, y el hombre tiene que sufrir en pleno homicidio, en plena venganza y en plena barbarie la mirada que le dirigen los objetos sagrados, sin poder sustraerse al inmenso reproche de bondad universal, ni a la implacable serenidad del azul del cielo. La deformidad de las leyes humanas tiene que exhibirse desnuda y alumbrada por el resplandor eterno. El hombre destruye, pulveriza, esteriliza y mata, y el estío continúa siendo estío. La azucena, siendo azucena, y el astro, siendo astro. Aquella mañana era una de las más deliciosas del verano. Pocas veces la naturaleza se presenta tan risueña. Tibia brisa jugueteaba entre los brezos, los vapores se elevaban suavemente por las ramas, y la selva de fojeres, penetrada del hálito que exhalan los manantiales, humeaba a la luz del alba. El azul del cielo, la blancura de las nubecillas, la clara transparencia de las aguas, el verdor de la hierba y del follaje, los grupos fraternales de los árboles, las sábanas de la hierba, todo poseía la pureza que la naturaleza aconseja al hombre. Mezclado con esa pureza alardeaba el repugnante impudor humano, representado por la fortaleza y el patíbulo, por la guerra y el suplicio, por las dos figuras, por la de la edad sanguinaria y por la del minuto sangriento, por el búho nocturno del pasado y por el murciélago del crepúsculo del futuro. Ante la creación florida, embalsamada, amante y fascinadora, el cielo espléndido, cubriendo con la luz de su aurora la Tourne y la guillotina, parecía decir a los hombres, ved lo que yo hago y mirad lo que hacéis vosotros. Aquel espectáculo tenía espectadores. Los 4000 hombres del pequeño ejército expedicionario estaban en la meseta formados en orden de batalla, rodeando la guillotina por 3 lados, trazando a su alrededor la figura de una E. La batería situada en el centro del lado mayor formaba la espiga de la E. La máquina roja estaba como encerrada en estos 3 frentes de batalla. El cuarto lado, el lado abierto, era el mismo barranco, y miraba hacia la Tourne. Los soldados formados describían un cuadrilátero, en el centro del cual se encontraba el patíbulo. A medida que subía el sol, decrecía en la hierba la sombra que proyectaba la guillotina. Los artilleros estaban junto a las piezas con las mechas encendidas. Nubes de humo azulado subían lentamente del barranco. Las producía el incendio del puente que acababa de extinguirse. El humo desvanecía, sin velar por completo, el contorno de la Tourne, cuya plataforma dominaba todo el horizonte. Entre la torre y la guillotina no existía más intermedio que el barranco. Era posible hablarse desde la una a la otra. Llevaron a dicha plataforma la mesa del tribunal y la silla, sobre la que tremolaban las banderas tricolores. El sol, que se elevaba por detrás de la Tourne, hacía destacar en negro la mole de la fortaleza. Había en su parte más alta, sentado en la silla del tribunal y bajo las banderas, un hombre inmóvil y cruzado de brazos. Era Zimourdain. Vestía, como el día anterior, su traje de delegado civil. Llevaba a la cabeza el sombrero con penacho tricolor, al costado el sable, y las pistolas en el cinto.
Todos guardaban profundo silencio. Los soldados, descansando sobre las armas, tenían fija la vista en tierra. Se tocaban algunas veces, pero callaban. Pensaban confusamente sobre aquella guerra, en la que tantos triunfos, tantas batallas y tanta gloria iban únicamente a conducirles a una gran vergüenza. Sombría expectativa angustiaba todos los corazones. Distinguíase en el tablado de la guillotina al verdugo que se movía de una parte a otra, mientras la luz clara del día llenaba majestuosamente el cielo. De repente se oyó el ruido destemplado de los tambores, cubiertos de negro crespón. Fuese aproximando el redoble fúnebre, abriéndose las filas. Triste comitiva entró en el cuadro y se dirigió hacia el cadalso. Marchaban primero los tambores enlutados. Después una compañía de granaderos con las armas a la funerala. Luego un pelotón de gendarmes con los sables desenvainados, y al final el sentenciado. Gauvain andaba con desembarazo. No iba ligado de pies ni de manos. Vestía de uniforme, y llevaba ceñida la espada. Detrás de él cerraba la marcha otro pelotón de gendarmes. La fisonomía de Gauvain expresaba todavía la alegría pensativa que la iluminó en el momento en que dijo a Zimo Urdain: pienso en el porvenir. Era inefable y sublime su perenne sonrisa. Al llegar a la meseta dirigió la primera mirada a lo alto de la torre, despreciando mirar a la guillotina. Comprendía que Zimo Urdain creería de su deber asistir a la ejecución, le buscó con la vista en la plataforma y lo encontró. Zimo Urdain estaba lívido y sombrío. Los que tenía a su lado ni le oían respirar. Cuando vio a Gauvain no notaron en él el más leve estremecimiento. Gauvain llegó. Caminaba hacia el patíbulo. Marchando, miraba a Zimo Urdain, y este a aquel. Cuando el comandante en jefe llegó al pie del cadalso, subió seguido del oficial que mandaba a los granaderos. Se desciñó la espada y se la entregó a este. Después se desprendió de la corbata y se la dio al verdugo. Gauvain se asemejaba a una visión. Nunca estuvo tan hermoso. Flotaban a la merced del viento sus cabellos negros. No era entonces costumbre cortarlos. Su blanco cuello recordaba el de la mujer, y su mirada, heroica y soberana, hacía pensar en la del arcángel. Estaba en el patíbulo, caviloso. Aquel sitio, que es una cumbre, hacía aparecer a Gauvain de pie, magnífico y sereno. La brillante luz del sol le envolvía como en una aureola de gloria. Era necesario atar al reo, y para esto se aproximó el verdugo con una cuerda en la mano. Cuando los soldados vieron a su comandante próximo a ser colocado bajo la cuchilla, no pudieron ya contenerse. Su corazón estalló con estrépito. Se oyó en el campamento el inmenso sollozo de un ejército. Oyóse este clamor general: «Perdón. Perdón». Algunos soldados cayeron de rodillas. Otros arrojaron los fusiles y elevaron los brazos hacia la plataforma, en la que estaba Zimo Urdain. Un granadero gritó, indicando la guillotina: «¿Se admiten ahí sustitutos? Aquí estoy yo». La mayoría repetía frenéticamente: «Perdón. Perdón». Si los leones hubieran escuchado aquel grito unánime se hubieran conmovido o espantado, porque son terribles las lágrimas de los soldados. El verdugo se detuvo, no sabiendo qué hacer. Entonces una voz breve y profunda, que todos, sin embargo, oyeron, tan siniestra era, gritó desde lo alto de la torre: «Cúmplase la ley». En el acento inexorable de aquel grito reconocieron la voz de Zimo Urdain. El ejército se estremeció. El verdugo no vaciló ya, y se acercó con la cuerda. «Esperad», le dijo Gauvain. Volvióse hacia Zimo Urdain, le hizo con la mano derecha ademán de despedirse, y después se dejó atar. Cuando estuvo atado, le dijo al verdugo: «Dispensadme. Esperad un momento». Enseguida, Gauvain gritó: «¡Viva la República!». Echáronle sobre la báscula. Su cabeza, hermosa y altiva, quedó encajada en el infame collar. El verdugo le levantó suavemente el cabello, y después oprimió el resorte. El triángulo se deslizó, cayendo primero con lentitud, después con rapidez, y se oyó un golpe repugnante. A aquel golpe siguió otro ruido. Al ruido del hacha contestó el del tiro de una pistola. Zimo Urdain había cogido una de las que llevaba en el cinto, y en el momento en que la cabeza de Gauvain caía en el cesto, Zimo Urdain se atravesaba el corazón con una bala. Salió de su boca un torrente de sangre, y cayó muerto. Aquellas dos almas hermanas, trágicas, volaron juntas,
confundiéndose la sombra de una en el fulgor de la otra. Fin de El 93.